bajito, por eso tengo el micrófono, porque estoy por acá en un coworking, pero bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? Hoy tenemos que avanzar porque resulta que de la sesión anterior nos quedó faltando las características generales de los jóvenes. Alcanzamos a ver las de los adolescentes, ¿recuerdan? Entonces nos faltan las de los jóvenes. Entonces vamos a tratar de avanzar en eso hoy porque esto ya es tema de la sesión anterior, ¿ok? Muy bien. Recuerden que yo les dije que la sugerencia de edad de adolescente, incluyendo preadolescentes y adolescentes, es más o menos desde los 10 años hasta los 17, 18. Y este grupo que vamos a ver ahora, jóvenes, estamos hablando desde los 18 más o menos hasta los 25, 26 años. ¿Ok? Entonces miremos sus características. Hablando del desarrollo emocional. Esta edad es una edad donde ya se está dando la definición y la búsqueda de su pareja. Es decir, yo sé que ustedes piensan que incluso desde la adolescencia ellos empiezan a tener sus experiencias de noviazgo, pero es en esta edad donde, vamos a decirlo así, ya empiezan a entender la claridad y la definición de buscar un noviazgo y establecer una relación sentimental. Unido a eso, recuerden que estamos hablando del desarrollo emocional general de la edad de jóvenes. Unido a eso, esta es una edad donde ellos ya empiezan a ver y a vivir los desamores o las experiencias diversas en lo sentimental y relacional. Entonces es cuando te empiezas a ver los jóvenes, vamos a decirlo así, despechados, que están sufriendo por el exnovio, por la novia, eh, que siguen, digamos, ahí luchando con relaciones que en algunos casos les traen carga emocional. Eso ya, digamos que se empieza a vivir un poco más marcado en esta edad. Todavía continúa en esta edad el conflicto por la apariencia física. Yo les mencioné algo en la adolescencia que se empezaba a dar, pero aquí en la juventud todavía sigue, o en la edad de jóvenes todavía sigue. Eh, ese conflicto por la apariencia física, sobre todo en las chicas. Aunque hoy yo creo que eso se está extendiendo también a los varones. Ese conflicto por tener un buen cuerpo, esbelto, por lucir como lucen los cantantes, los actores, en fin. Eh, forma parte de su desarrollo emocional. ¿Por qué? Porque ese conflicto les lleva a tener luchas, ansiedad, a veces hasta depresión, un conflicto con ellos mismos emocional, ¿verdad? Otra parte o característica del desarrollo emocional en los jóvenes es el amor y la dependencia al físico. Eso va muy conectado con lo anterior y vamos a ver un poquito de eso ahorita en el tema de hoy. Los jóvenes están muy ligados hoy en día, en un contexto general, emocionalmente a su físico. O sea, dependiendo de cómo se ven, cómo lucen físicamente, así se sienten. ¿Ya? Digamos que, bueno, usted y yo sabemos que eso no es lo ideal, pero es parte del desarrollo emocional que ellos viven, ¿no? La edad de 18 a 26 años también es una edad donde hay caparazón y un armazón. No todos saben del joven y no a todos les dan cuentas, incluyendo los padres. O sea, tanto la adolescencia como la juventud es una edad donde ellos emocionalmente se encierran, forman un caparazón, por eso yo pongo ahí caparazón y armazón, porque no todo el mundo sabe qué pasa con él o con ella, con este joven, y no a todos ellos les rinden cuentas, ¿no? El enamoramiento, estas tres palabras que ustedes están viendo ahí, enamoramiento, matrimonio, soltería, ya empieza a darse un conflicto en ellos a esta edad. Si realmente están enamorados, si realmente quieren o no casarse, si realmente se van a quedar solos, solas, ¿no? Y aquí hay algo irónico, que es lo que ustedes ven ahí, lo siguiente que dice ahí, la dependencia paternal. ¿Por qué? Porque un joven de 18, más o menos a los 20, 23 años, 22, todavía depende de sus padres en muchos aspectos, sobre todo en el económico. Pero es una dependencia paternal desenfocada. ¿Por qué? No pasa con todos,
pero sí la mayoría de los jóvenes tienen una dependencia paternal solo en lo económico, más no dependen emocionalmente de sus padres para ayuda, para conexión, para guía, sino en lo que les conviene, por decirle así, en lo que les conviene, ¿no? Por eso dice ahí desenfocada. Otra característica de su desarrollo emocional es que quieren sentirse y verse en importantes. Ellos quieren hacerse ver, sentirse importante en la familia, con los amigos, con la sociedad, hacer sentir su voz, hacer sentir que ellos valen, vamos a decirlo así entre comillas. Emocionalmente para ellos eso es importante o emocionalmente para ellos eso los afirma. En alguna medida les da, digamos, lo que ellos necesitan, lo que ellos, digamos, sentimental o emocionalmente les puede aportar. Otra característica que ustedes ven ahí es esa pregunta en lo emocional. ¿Cómo construir su vida en independencia y no morir en el intento? ¿Por qué? Porque aquí el joven está diciendo, por ejemplo, yo quiero irme a vivir solo, yo no quiero vivir ya con mis papás, yo no quiero depender de nadie, no quiero rendirle cuentas a nadie, pero no puedo, porque no tengo dinero, porque no tengo un trabajo estable o porque no he terminado mis estudios. Entonces, quieren una independencia, pero no entienden emocionalmente el costo de la independencia, ¿ya? Las relaciones cibernéticas en esta edad todavía siguen siendo en un porcentaje un factor muy dependiente para ellos también emocionalmente. Ellos necesitan las relaciones cibernéticas. Esto en cuanto a la emocional. Miremos el desarrollo físico. Si hablamos del desarrollo físico de los jóvenes, recuerden que estamos hablando de 18, 25, 26 años más o menos. Sigue el cuidado extremo del cuerpo. Hay muchos jóvenes con un extremo cuidado por su físico, ¿no? Va muy conectado al anterior. Pero también, fíjense que yo me he encontrado con algunos casos, sobre todo en varones, que también son muy desinteresados por su cuidado físico. Son particulares, pero también los hay, ¿no? Entonces hay un desbalance ahí, ¿no? Unos extremos por cuidar y otros ahí que están ahí como que en lo físico, bah, me va y me viene, ¿no? La vida sexual activa es otra característica del desarrollo físico en esta edad, totalmente. Ahora, en la adolescencia, en algunos casos ya empieza esa vida sexual activa, pero aquí en la juventud, digamos que se torna un poco más, toma más grado y unido a una vida sexual activa en los jóvenes, ustedes saben, de manera desordenada, pues eso ocasiona enfermedades, choques por ese tipo de conflictos, ¿verdad? Y hasta embarazos no deseados también, ¿no? En el desarrollo físico hay algo que influye mucho en los jóvenes y son los ataques y la confusión por las ideologías en cuanto a la sexualidad. Ustedes ya saben, amados hermanos, que hoy en día es muy común escuchar a jóvenes que a los 18, 19 años dicen, eh, nací así, pero no me siento así. O nací mujer, pero no me siento mujer. ¿Por qué? Por el mismo ambiente de ataque en las ideologías, que ese ataque principalmente está enfocado en la sexualidad y la sexualidad está conectada en este caso con el desarrollo físico también, ¿no? Las luchas por la aceptación o el cambio de su físico aquí continúan. Yo les mencioné hace 8 días que en la adolescencia empiezan a tener este tipo de conflictos, pero aquí en la edad de 18 en adelante todavía sigue esa lucha por aceptar sus cambios físicos. De ahí el cuidado extremo del cuerpo, ¿no? En cuanto al desarrollo físico, lo mismo que ven en el mundo del internet, la música, hay modelos, hay iconos que precisamente llevan a los jóvenes a cuestionar su apariencia física. ¿Qué les está vendiendo el medio hoy a ellos? Les están vendiendo un físico perfecto, un cuerpo esbelto, ¿verdad? Son aceptados por el cuerpo físico. Entonces eso a muchos lleva a cuestionarles también y a enfocarse solo en su apariencia, ¿no? La apariencia es la entrada, la carta de presentación y de aceptación en el círculo social de los jóvenes. Este es un factor muy peligroso, ¿no? Pero es un factor que ustedes, si se dan cuenta, se ve mucho, se nota mucho en los jóvenes hoy.
La apariencia es una carta de entrada al físico, incluso de presentación o de aceptación en su círculo social, ¿no? Y aquí con los jóvenes, con algunos adolescentes también pasa, pero sobre todo con los jóvenes, ya empiezan las luchas y las dependencias con las sustancias psicoactivas. Y ustedes saben que las sustancias psicoactivas pues afectan lo emocional, lo espiritual, pero también el desarrollo físico, ¿no? Porque pues es una adicción física también, ¿no? Que el cuerpo ya, en estos chicos que ya caen en esto, empieza a exigir o a pedir. Si hablamos del desarrollo cognitivo, ahí lo tienen en la pantalla. Recuerden que cuando hablamos de desarrollo cognitivo, hermanos, estamos hablando del desarrollo mental, ¿no? De su desarrollo mental y de capacidad. Entonces, aquí nos encontramos con una edad en que están en la universidad, su vida universitaria empieza. Algunos, por situaciones diversas, tienen que suspender sus carreras. Entonces, no es solamente es un desarrollo cognitivo que está avanzando en su estudio normal de universidad, sino que en algunos casos a los 20, 21 años me he encontrado con algunos tienen que suspender sus carreras por falta de dinero, por situaciones en su casa, etcétera, etcétera. Otra cosa que afecta el desarrollo cognitivo de los jóvenes es la desocupación, el estancamiento del ocio. Esto, digamos, es algo que también se despertó mucho en la pandemia. A veces tenemos chicos que no quieren estudiar, salen de su bachillerato, de su secundaria, no quieren estudiar. Entonces, yo entiendo que su desarrollo cognitivo en una persona desocupada se estanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ocio, pues no le va a ayudar en su desarrollo cognitivo, pero sí va a estancar su desarrollo cognitivo. Otra característica en los jóvenes es que algunos están en el conformismo, o sea, yo ya terminé mi bachillerato, estoy haciendo una carrera técnica, ya con eso no hago más. Otros están en la impaciencia. No, yo quiero terminar esta carrera y hacer ya una maestría y hacer un posgrado y viajar. Entonces, impacientes en lo cognitivo, quieren aprender, estudiar, se meten en cuanto curso ven para ganar plata, para ganar dinero, en fin. Y otros pues se acostumbran, simplemente dicen, pues ya, pues vamos a hacer la carrera y ya, normal. O sea, un desarrollo cognitivo entre el conformismo y paciencia del acostumbramiento. Ojo con este punto, la aceptación o pasividad de las ideologías y argumentos externos convincentes y agresivos. Es triste esto que les voy a decir, pero ¿se acuerdan que en la adolescencia yo les planteé que en el desarrollo cognitivo es donde empiezan a definir las bases de pensamiento en la adolescencia? En la juventud no solamente están definidas ya, sino que ya ellos están aceptando, incluso son pasivos muchos jóvenes, frente a ideologías y argumentos externos agresivos y convincentes, simplemente los aceptan. Aquí digamos que yo puedo hacer un apunte, nos falta como iglesia y como cristianos, como líderes y como padres, levantar una generación crítica, no crítica de la palabra, crítica de lo que recibe mundialmente en el Internet, socialmente y con ideologías variadas. Otra característica del desarrollo cognitivo es que los jóvenes son abiertos al aprendizaje y al debate, pero un joven es cerrado a la imposición de otra idea sin argumentación. Esto es importante. O sea, un joven no te va a aceptar que tú le digas un sí o un no simplemente porque sí o porque no. O le expongas una idea sin argumentarla. ¿Ya? Son abiertos al debate. Algunos, no más que otros, ¿no? Otro desarrollo, característica del desarrollo cognitivo es cuál. La estructura de pensamiento está en construcción. Es decir, aquí los jóvenes ya han definido algunas bases, pero siguen desarrollando y aplicando de manera personal su estructura mental con bases y postulados ya permanentes que les puedo decir que de ahí para adelante van a permanecer en la vida del individuo. Si desde esta edad los asume. Hay algo que la palabra de Dios nos muestra y son las fortalezas. Yo voy a hablar más adelante de eso. Pero aquí los jóvenes ya tienen sus fortalezas mentales definidas, es decir, ya tienen su estructura de pensamiento y de entendimiento definido y eso es una fortaleza porque ya está construido con ideas, con argumentos y ya es parte de su vida. Eso es una fortaleza mental, lo que guía la vida de una persona e incluso las convicciones.
Muchos jóvenes desde los 18 en adelante ya empiezan a definir sus prioridades de vida. Algunos ya las tienen establecidas, otros no. Obviamente vamos a encontrar de todo, pero la mayoría sí las tiene definidas. Y mire la última parte que dice ahí, una cosmovisión collage. ¿Qué significa eso? Usted sabe lo que es un collage, ¿no? Un collage es un retazo, un cuadro hecho de retazos de diferentes colores, formas. La cosmovisión en los jóvenes de esta edad hoy es un collage porque tiene de todo. Ellos agarran de todo, usan de todo para mentalmente leer el mundo y la realidad, lo cual representa un reto para nosotros, ¿no? Porque la cosmovisión debe ser bíblica, no un collage mezclado de todo lo que va y viene. Ok, el desarrollo social. ¿Cómo es el desarrollo social o qué características tiene el desarrollo social de un joven de 18 a 26 años? Amistades largas, les gusta mucho, vamos a decir, construir amistades largas en la universidad. A veces son amistades que duran desde la universidad en el trabajo, luego cuando forman un hogar, familia. Los jóvenes son de amistades, vamos a decir, les gusta construir amistades, ¿no? Otra característica en el desarrollo social es la convivencia con los padres y la familia. Esa convivencia con los padres y con la familia en esta edad es una convivencia que se ve por necesidad, ya les expliqué por qué, porque muchos todavía no pueden sostenerse solos, pero también es conflictiva, porque ellos empiezan a pedir su espacio, empiezan a tener los conflictos de convivencia con sus padres, con sus hermanos. Cuestionan, muchas veces dicen, pero yo por qué tengo que estar ahí aguantando con mi papá, yo podría perfectamente vivir solo, sola. Entonces, su convivencia social no es como tan pacífica, en este caso con los padres, ¿no? El círculo de familia y el círculo de amistades a veces está en competencia. ¿Por qué? Porque entonces el joven está priorizando sus amistades o su noviazgo y la familia viene a reclamarle, a decirle, hey, pero tienes familia, saca espacio para nosotros, te la pasas en la universidad, te la pasas con tu novio, con tu novia, ¿sí o no? Entonces es como una competencia en la que ellos se van a encontrar ahí, un desnivel, ¿no? Los jóvenes de 18 a 25 años son una edad donde socialmente ellos ya están definiendo su enfoque y su ideología política, su ideología humanista o su ideología social. Ustedes lo pueden decir también, hermanos, allá en sus países. Los que más se amotinan y se mueven en lo social son los jóvenes. ¿Por qué? Porque también cognitivamente son influenciables para en el asunto social ellos poder establecer una, un enfoque, vamos a decir, en cuanto a cómo quieren vivir socialmente en su país, qué país quieren ellos socialmente, ¿no? Una cosa que pasa con los jóvenes en el desarrollo social, hermanos, es la falta de comprensión correcta sobre su papel y la responsabilidad que ellos tienen frente a la vida, familia, social. A veces, oiga, como que tenemos una generación que no entiende que pues las cosas no son fáciles. Hey, no vas a recibir todo regalado. Hey, mira, no todo el tiempo vas a tener lo que tus papás te dan. Hey, tienes que empezar a ver por ti mismo. Hey, el gobierno no te va a sustentar todo. ¿Ya? Entonces, a veces falta comprensión en los jóvenes de manera correcta sobre su papel y mira, tú no estás conforme con tu país, con tu sociedad, con donde vives, tienes que ayudar a construirlo, tienes que ayudar a traer el cambio, ¿ya? Y una última característica que yo les planteo acá en el desarrollo social de los jóvenes es la individualidad y pertenencia al grupo. Ellos quieren tener su propio mundo, que nadie se meta en su mundo, ser independientes, pero no quieren dejar de pertenecer a un grupo que los represente, vamos a decir musicalmente, en modas, en íconos, en ideologías. Tienen que pertenecer a un grupo, pero sin perder su individualidad, ¿ya? Eso en lo social. Y miremos el desarrollo espiritual. Con este ya terminamos esta parte, el desarrollo espiritual de los jóvenes, de 18 en adelante. Aquí es una edad donde ya hay cuestionamientos a su fe y un autoexamen de su fe. ¿Qué significa eso? Pues que si tenemos jóvenes en esta edad que han sido levantados en la iglesia, aquí ya empiezan a cuestionar su fe. ¿Realmente yo creo en Dios? Ah, yo como que estoy mirando que como que lo que me mostraron en la iglesia o me está mostrando en la casa, como que, ¿ya? Aquí hay dos tipos de fe que nos vamos a encontrar en los jóvenes de esta edad.
La fe evangelista es esa fe que estos jóvenes desarrollan, vamos a decirlo así, o que nosotros, vamos a decir, podemos desarrollar en ellos para que sean jóvenes que tengan una fe que pueda ganar a otros. O está la fe apologética. ¿Qué es la fe apologética? Es la fe que en esta edad los jóvenes pueden tener para defender lo que creen. También nos vamos a encontrar con estos dos tipos de jóvenes. Quieren tener una fe que defiende quién es Dios, que hablan de quién es Dios. Otros, una fe simplemente que quiere compartir lo que Dios ha hecho con ellos. En esta edad, los jóvenes están en una edad de mucha reflexión y crítica en conflicto con la praxis. Es decir, voy a planteárselos así. Los chicos de esta edad no comen entero, no tragan entero. Ellos dicen, pues está muy chévere recibir esto, entender esto de Dios, pero ¿cómo se vive? ¿No? Está muy bueno lo que Dios me pide, lo que Dios dice, pero ¿cómo lo pongo en práctica? A eso me refiero con la praxis, ¿no? ¿Cómo vivir de manera que le agrade al Señor siendo un joven que enfrenta estos conflictos, estas tentaciones, todo esto? A esto me refiero en esta parte del desarrollo espiritual. No está de más mencionar que hay un bombardeo y un ataque constante y profundo a su fe. Ustedes lo pueden decir virtualmente, en la música, en la sociedad, ideologías. Todo es bombardeo y ataque constante y profundo a la fe de las jóvenes. La mayoría de jóvenes, cuando entran a la universidad, y lo digo porque es lo que me comentan la mayoría de los padres con los que he podido hablar, cuando entran a la universidad es cuando más ataques reciben a su fe, a su espiritualidad. Claro, digamos que es una edad donde se recibe mucho ese bombardeo, ¿no? El relativismo es algo que ataca su fe, sus convicciones. Hay jóvenes que no entienden en esta edad la diferencia entre convicciones y creencias, porque usted y yo sabemos que no es lo mismo, ¿verdad? Dios no nos llama a tener creencias. O sea, el Evangelio no nos pide tener creencias. ¿Por qué? Porque recuerde lo que dice la Biblia. Los demonios creen y tiemblan. Nosotros estamos llamados a tener convicciones, porque las convicciones son más profundas y firmes. Todo el mundo cree, pero no todo el mundo está convencido. Además, recuerde usted lo que es la fe. ¿Usted se acuerda de la definición de lo que es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En esta edad, los jóvenes también tienen un conflicto con la iglesia, su estructura. ¿Por qué? Porque en esta edad, mire, los chicos empiezan a cuestionar la iglesia, la estructura de la iglesia, la forma de la iglesia, por qué hacen así, por qué hacen así. Es que esa reunión tan aburrida, es que ese culto, es que ese pastor con barba, ese pastor calvo, ese pastor no sé qué, como predica. Bueno, miren, ellos empiezan aquí a cuestionar todo, todo lo que tiene que ver la iglesia, empiezan a cuestionar todo, todo. Yo no sé si ustedes recuerdan, hermanos, en el libro de jueces hay un proceso cíclico y el proceso cíclico del libro de jueces me va a ilustrar el desarrollo espiritual de muchos jóvenes a esta edad. Si me están viendo allá en la pantalla, ¿cómo es el proceso cíclico de jueces? El pueblo desobedecía a Dios, el pueblo era esclavizado por una nación, el pueblo sufría y clamaba al Señor, el Señor oía su oración, les enviaba un libertador, descansaban y el pueblo volvía a pecar. Volvía a ser esclavizado, volvía a clamar a Dios, el Señor los liberaba y les daba un tiempo de paz. Volvía a pecar, ¿sí se dan cuenta que es un ciclo? Ese es el ciclo, el proceso cíclico que muchos jóvenes hasta tienen. Pecan, buscan de Dios, les va mal, se arrepienten, están bien por un tiempo, vuelven a lo mismo. Tra, tra, tra. Y eso va conectado con lo siguiente que ustedes ven ahí. Una fe emocional. ¿Qué es una fe emocional? Es una fe que depende de las emociones. ¿Cómo me siento? Entonces, como hoy me siento bien, creo que Dios me ama. Como hoy me siento regular, no quiero ir a la iglesia. Eso pasa en esta edad. La fe racional es la que depende de, yo creo en Dios y luego comprobar mentalmente lo que Él me está diciendo. Eso también sucede en esta edad. Y la última característica que yo les planteo del desarrollo espiritual es la búsqueda constante de motivantes para sus propósitos de seguir a Cristo. Es decir, a veces los jóvenes hasta te van a decir, pero
que yo no sé si seguir con esto. La vida cristiana es muy difícil. ¿Cómo hago para agradar a Dios? Necesito un motivante. Pastor, pero ¿cómo muevo? ¿Cómo hago? Es que me siento mal, me pasó esto. Entonces buscan siempre un motivante, ¿no? Para ellos poder seguir avanzando en su desarrollo espiritual. Si se dieron cuenta hasta aquí, que esto era la clase anterior, ustedes han recibido dos grupos de características de los adolescentes en esos cuatro ámbitos que les mencioné y de los jóvenes. ¿Ok? Muy bien. Hoy vamos a trabajar en esta clase 3 un poquito acerca la lectura histórica y panorámica del Ministerio Juvenil y de la obra con jóvenes. Básicamente lo que yo les voy a mostrar aquí, hermanos, es una lectura histórica, como dice la palabra, muy panorámica de lo que ha sido el Ministerio y la obra juvenil desde la iglesia, vamos a decir, la historia de la iglesia normal, conectada con la historia de la iglesia bíblica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que el Pentateuco, libro del Pentateuco, los libros del Pentateuco, perdón, ustedes van a ver en el pueblo de Israel que el desarrollo del pueblo de Israel se basaba en las familias, en los clanes como nación. Es decir, el pueblo de Israel estaba organizado como nación y como nación el pueblo de Israel tenía clanes y los clanes estaban conformados por familias. ¿Cómo se daba entonces el trabajo con los jóvenes y adolescentes históricamente en el pueblo de Israel? Las familias tenían su cabeza. Entonces el ministerio con adolescentes y con jóvenes se desarrollaba desde las familias, pero también habían cabezas de clanes. Los clanes eran varias familias unidas. Ahí también se desarrollaba el trabajo y la obra con jóvenes y adolescentes. Y ya a nivel de pueblo, pues lo que el Señor da al pueblo de Israel como nación, la ley, el Pentateuco, los estatutos, para que ellos obedecieran y lo enseñaran de generación en generación, ¿verdad? Cuando usted ve esta parte en el Pentateuco, usted va a ver que esto mismo es lo que se replica o vamos a ver, se refleja en el libro de Hechos. Porque cuando usted mira la iglesia primitiva, se acuerda que en el libro de Hechos ellos se reunían en las casas para compartir el pan, para disfrutar. Entonces, el ministerio y el trabajo con jóvenes y adolescentes estaba implícito en las casas en el libro de Hechos. Formaban parte de la iglesia en general. Pero era un trabajo, era un ministerio que se hacía dentro de las casas, según el libro de Hechos. Ya cuando empezaron a ser constituidas las iglesias en el libro de Hechos por Pablo y por los apóstoles, pues la dinámica se mantenía en las casas y ya los jóvenes y adolescentes eran considerados parte de la iglesia, ¿ok? Parte de la comunidad. Es decir, en el libro de Hechos se ve que eran espacios unidos de enseñanza donde se le enseñaba a toda la iglesia. Es decir, no sacaban a los adolescentes, a los jóvenes ni a los niños, sino todos recibían en conjunto, en congregación, pero también en las casas. Eso es bien interesante verlo en el libro de Hechos. Ahora, aquí voy a dar un salto en el segundo y tercer punto que ustedes ven aquí en la pantalla. Ustedes han escuchado los padres de la iglesia, ¿no? Los padres de la iglesia, ¿quiénes fueron? Fueron los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles. O sea, estamos hablando de Clemente de Alejandría, Agustín, todos estos padres de la iglesia. En ese tiempo, yo le estoy hablando de hace siglos, en ese tiempo la iglesia todavía funcionaba con espacios unidos de enseñanza donde se daba palabra y ministración a jóvenes y adolescentes en común con las familias y con los adultos. Todavía no había espacios segregados. Tiempo después, más o menos le estoy hablando yo a usted de la época de la Reforma. Por eso le estoy diciendo que esta es una lectura histórica panorámica. Tiempo de la Reforma, Calvino, Lutero, Zwinglio, ya la iglesia antigua empezó a tener espacio y participación más segregado, donde ya se daban las famosas clases de escuela dominical. Ahora,
De pronto algunos de los que están acá saben esto que voy a decir y lo tienen en mente. ¿De dónde se tomó el diseño para que en la iglesia se segregaran las edades? ¿Del diseño secular? Sí, claro. ¿Del diseño pedagógico secular? Sí. Y no es que esté mal. Lo que hizo la iglesia fue empezar a distribuir la enseñanza por edades. Entonces ya se daban las clases de escuela dominical para los niños, para todo esto. Después ya vienen los espacios de más importancia y de enfoque. Aquí yo le estoy hablando de los años 70 y 80 de la iglesia en Latinoamérica, por lo menos. Ya se daban espacios de más importancia y de enfoque donde se consideraba en la iglesia en los 70 y en los 80 la sociedad de jóvenes o el grupo de jóvenes. Y esa sociedad de jóvenes en muchas iglesias históricas en Latinoamérica ya tenía un plan de trabajo, pero seguían también desarrollando su trabajo unido a la iglesia en general. Algunas iglesias ya les daban a la sociedad de jóvenes que formaran unas juntas directivas para su trabajo, ¿no? Eso en la iglesia latinoamericana, le estoy hablando de los años 70 y 80. Ya en los años 80, si me permite decirle, de los años 80 casi hasta los 90, ya se empieza a hablar en Latinoamérica del ministerio juvenil. Usted lo está viendo ahí en la diapositiva. ¿Y qué pasaba? Ahora, ¿qué era el ministerio juvenil? Pues pasó de ser un espacio de importancia y de enfoque de sociedad de jóvenes, ahora a ser un ministerio donde ya se empezaba a segregar grupos de adolescentes, grupos de jóvenes, se les daba funcionamiento individual, se tenían juntas de trabajo y se desarrollaban espacios individuales con jóvenes y con adolescentes, ya se hacían los cultos de jóvenes. Eso, estoy hablando de los años 80 a los 90 más o menos, en Latinoamérica. Luego, ¿qué empezó a darse? En los 90 ya se empezó a hablar, en los 90, yo me acuerdo muy bien, en los 90 ya se empezó a hablar en Latinoamérica de la pastoral juvenil. ¿Y qué es la pastoral juvenil desde que empezó en los 90? Ya era la necesidad de enfocarse, de dedicarse, de tener liderazgo, pastores de jóvenes. Que cada iglesia en Latinoamérica, iglesia evangélica de sana doctrina, tuviera un ministerio amplio con áreas de alcance e involucramiento en los jóvenes y adolescentes. Ahí se empezó a hablar de la pastoral juvenil. Ya a finales de los 90, principio del año 2000, más o menos, ¿no es cierto? 2000, 2005, 2008, se empezó a hablar del Ministerio de Pastoral Juvenil en Latinoamérica también. ¿A qué se refería esto? Pues que ya la iglesia latinoamericana evangélica debía tener un ministerio enfocado en qué? En evangelismo para jóvenes y adolescentes, en adoración para jóvenes y adolescentes, en formación de líderes y pastores para jóvenes y adolescentes. Aún un ministerio de pastoral juvenil interdenominacional. Ya se empezaron a levantar a finales de los 90 y principios del 2000, se empezó a levantar ministerios interdenominacionales, perdón, y paraeclesiales que ayudaban a las iglesias a levantar su ministerio pastoral juvenil. Por ejemplo, un ministerio que yo sé que algunos de ustedes han escuchado que empezó a levantarse en ese tiempo fue el Ministerio de Especialidades Juveniles. Ahorita es E625 porque ellos están enfocados en toda la familia. Ya no están enfocados en jóvenes. Pero cuando ese ministerio empezó con Lucas Leis, fue un ministerio que empezó a dar trabajo a la iglesia en general en Latinoamérica sobre el Ministerio Pastoral Juvenil. ¿Ya? Y ahora, si me permite hablarle más o menos desde el 2010 hasta hoy, 2022, ya se habla lo que es el ministerio generacional. ¿Y qué es el ministerio generacional? Una de las cosas que toca E625, el ministerio de Lucas Leis es eso, donde busca que la iglesia tenga conexión y pastoral con las diferentes edades y generaciones que conviven hoy, la generación X, la generación Y, la generación de los alfa, y la iglesia pueda llegar a esas generaciones. Ahora, ¿qué quiero que mire usted, amado hermano, si está mirando la diapositiva? Usted se da cuenta cómo ha evolucionado y ha caminado y ha cambiado el trabajo desde la historia bíblica con los jóvenes o la obra juvenil con las generaciones hasta hoy. ¿Para qué nos sirve una lectura histórica?
de lo que estamos haciendo aquí. Yo les estoy resumiendo siglos muy rápido, pero ¿para qué nos sirve? La historia nos deja sus ecos para aprender, para no repetir errores, para mejorar, pero también para ver que usted y yo podamos ver de manera panorámica que se necesita hoy todavía el enfoque con jóvenes y con adolescentes, en lo espiritual y en lo pastoral. ¿Ya? Muy bien. Aquí en esta primera parte quiero dejarles un espacio para, si tienen algunas preguntas, comentarios de esta primera parte, podemos hablar un poquito y ya les muestro las siguientes diapositivas, cómo vamos hasta acá con esta lectura panorámica, con todo esto que hemos visto hasta ahora. Cuéntenme, amados hermanos, si no, continuamos. Cuéntenme, cuéntenme. Pastor, muy buenas tardes. Buenos ¿Quién, días ha ya. ¿Quién Acá habla? ¿Quién habla? saluda Jorge Garcés. Ok, hermano Jorge, cuénteme. Buenos días y buenos días a todos los participantes. No. Eh, ¿Cómo hoy en día podemos nosotros pastorear a la juventud? ¿No? Si bien es cierto, he escuchado atentamente que ha sido por edades y todo lo demás, pero cada lugar tiene una connotación diferente, ¿no? ¿No? O sea, aún el mismo en el Perú, diferentes regiones tienen diferentes connotaciones y todo lo demás, ¿no? Por influencias ya sea de la tecnología o de la misma vivencia también del pueblo y todo lo demás, ¿no? Digo esto porque de verdaderamente en muchas iglesias, observo yo, al menos hablo de mi país, que solamente se tiene un ministerio pastoral de jóvenes solamente para llamar jóvenes, pero no se realiza verdaderamente la tarea del pastorado, es decir, de acompañar al joven en su proceso de cambios, en su proceso de ayuda. Y eso muchas veces lo delegan a los supervisores, a los líderes que son casi de la misma edad, pero que tampoco no han recibido lo que es la capacitación pastoral para todo ello, ¿no? Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos trabajar desde como pastores, desde, el área de los jóvenes y cómo hacerle un seguimiento a todos ellos para su crecimiento sin ser tan invasivos en ellos, ¿no? Gracias, pastor, por vuestra respuesta. Ok, hermano Jorge, la pregunta que usted me hace es una pregunta muy amplia. Le voy a dar tres respuestas, digamos, o sea, le voy a dar la respuesta en tres partes. La primera, parte de lo que ustedes están recibiendo conmigo en este módulo les va a ayudar y les va a dar luz para eso, para tener principios, herramientas e ideas de cómo empezar a plantear un futuro trabajo con sus jóvenes en la iglesia local. Entonces, en la medida que vamos mirando lo que estamos viendo acá, ustedes pueden ir construyendo, ¿no? Y viendo lo que pueden empezar a implementar de manera contextualizada en sus países, en iglesias. Segundo, usted acaba de mencionar una palabra muy importante: capacitación y formación. Y aquí le hago un llamado a los que son acá pastores y líderes. Mis queridos, necesitamos formar, capacitar líderes y pastores de jóvenes. Porque esto, nadie nace aprendido con esto. Y lo que pasa es que las capacitaciones, las formaciones implican tiempo y procesos. Entonces creo que la iglesia en Colombia, en Perú, en Argentina, en México, en Latinoamérica necesita capacitar y formar líderes y pastores de jóvenes. Eso no es algo instantáneo. Y yo creo que eso debe organizarlo cada denominación o cada iglesia local conforme a sus herramientas y a sus lineamientos que tenga. Pero hay que hacerlo. Por ejemplo, ustedes aquí están recibiendo parte de eso. Excelente. Los que son líderes, pastores acá de iglesias para arrancar. Pero hay que formarlos. Josué no fue formado un gran líder de la noche a la mañana. Moisés lo formó por años. Entonces, Timoteo y Tito igual. Pablo los formó. Y lo tercero, que lo vamos a ver ahora, con eso voy a darle algo de respuesta a usted, hermano Jorge, y de pronto a otros, es poder entender en manera general que la Biblia es una fuente inamovible que nos da el contexto general de
todos los jóvenes a nivel mundial, número uno, de cómo trabajar con ellos. Y lo otro, que hay unas características que sí son aplicables, por lo menos a la generación latinoamericana, que usted y yo podemos tener en cuenta hoy para el trabajo con jóvenes y adolescentes. Ahí apunto a que a veces la iglesia desconoce las necesidades, los retos, las características de los jóvenes y adolescentes hoy. Por eso a veces, y usted lo mencionó, a veces no se hace bien la obra, ¿no? Entonces, es como lo que puedo responder lo que vamos a ir desarrollando, ¿ok? Hermana Edith, cuénteme. No le oigo. No le escucho, hermana Edith. No se le escucha nada, mi hermana. Su audio no está activado. Hermana Edith, ¿puede usted escribir su pregunta? Ahí está, ahora sí. No, no se le escucha. ¿Puede escribir su pregunta en el chat, hermana Edith? Por favor. Escríbala tranquila ahí, hermana Edith, entonces la miramos. Debe ser algún problema con el micrófono o el internet. Muy bien. Mientras la hermana Edith escribe la pregunta, pues déjenme compartirles entonces la diapositiva para que avancemos hoy, amados. Muy bien. Para que podamos avanzar hoy con esto. Miren esta pregunta y creo que va conectado con lo que mi hermano Jorge estaba mencionando ahorita. ¿Por qué representa un desafío el Ministerio de Consejería y de Apoyo a los Jóvenes hoy? Aquí yo les voy a dar algunas características. No son todas, son, digamos, algunas, tratando de resumir precisamente el por qué representa un desafío hoy el ministerio, el trabajo de consejería, de pastoreo con los jóvenes hoy. Primero porque tenemos una generación, y usted puede decir si es así o no, él lo está viendo en la pantalla, tenemos una generación en crisis y apática. La generación de jóvenes y adolescentes hoy, hermanos, es una generación que está en crisis espiritual, personal, familiar. Es una generación que se ha levantado de manera apática a las cosas de Dios. ¿Eso representa un desafío para nosotros, para la iglesia? Pues claro. Y es un desafío que no es imposible delante de Dios porque también vamos a ver cómo trabajar. ¿Por qué más representa un desafío? Porque tenemos una generación mimada y caprichosa, si usted ve ahí en la diapositiva. O sea, tenemos una generación que quiere todo fácil. Tenemos una generación que quiere todo facilito. Una generación que no está, digámoslo, preparada para las crisis. Cuando yo hablo de una generación mimada, es una generación consentida. Una generación que hablarles hoy de trabajo, de cambios, de procesos, de dificultades, se derriban, se derrumban. Una generación llena de caprichos. ¿Por qué? Porque quieren las cosas como ellos dicen, como ellos quieren, cuando ellos quieren. ¿Por qué más representa un desafío el Ministerio de Consejería con los jóvenes y adolescentes hoy? Porque tenemos una generación huérfana también, si me permiten decirles. Nos ha faltado como iglesia y como líderes, como padres de familia, formar espiritualmente a nuestros adolescentes y jóvenes. Y tenemos una generación huérfana. No saben que Dios es su Padre. No ven a Dios como su Padre celestial. También tenemos una generación huérfana en lo familiar, ¿saben? Yo me he encontrado con muchos jóvenes y adolescentes que se han levantado en hogares disfuncionales o que aún viven con sus padres y sus padres son ausentes. Y son jóvenes que van a tener vacíos con los cuales van a tener que enfrentarse a lo largo de los años. También tenemos una generación, si usted mira ahí, aislada, lejana, de difícil acceso. Claro, cada vez más los jóvenes y los adolescentes andan en su mundo, en sus cosas, en sus redes. No quieren que nadie los conozca, no quieren que nadie entre en su mundo.
no quieren que nadie, o sea, son de difícil acceso, son aislados, son lejanos. Yo he tenido que hablar con padres que se han llevado sorpresas al ver cosas en sus hijos que nunca esperaban, precisamente porque sus hijos han estado alejados, aislados de ellos, no tienen fácil acceso, ¿ya? Entonces es algo que se presenta también ahí como característica de la generación de hoy y representa un reto. ¿Por qué más representa un desafío? Porque tenemos una generación que desconoce o que no entiende la fe. La fe, la fe bíblica, ¿no? O sea, la fe cristocéntrica, no la fe que han querido montarles hoy fácil, la fe light, la fe. No, no, no. Tenemos una generación que desconoce, no entiende la fe, no saben lo que es la fe, con sus implicaciones. Hebreos capítulos 11 y 12 está definido lo que es la fe, cómo debe vivirse la fe. También tenemos una generación que son los nativos digitales, que ignoran los peligros, los riesgos, tanto jóvenes y adolescentes, ¿no? La generación, yo los llamo la generación post-pandemials o los pandemials. Es una generación que se ha metido de cabeza en lo digital con peligros y con riesgos y los han ignorado. ¿Ok? ¿Por qué más representa un desafío? Porque tenemos una generación con una cosmovisión compleja, mezclada. Mire, cada vez más los jóvenes tienen ideas que les mezclan en su mentalidad, en su espiritualidad, en su fe, una cosmovisión que no saben leer la realidad, no saben entender. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, hermanos, pero a veces pareciera que los jóvenes de hoy no entienden la realidad que estamos viviendo. Quieren verla como una fantasía, como algo, cuento de hadas, como algo. Tienen una cosmovisión compleja, mezclada, ideologías políticas, ideologías de internet, modas, ideologías LGTBI, todo se les mezcla en su cosmovisión. Y eso representa un desafío y un reto para nosotros en el trabajo de consejería y pastoral. Pero también tenemos una generación facilista con soluciones instantáneas, lo mencioné arriba. Los jóvenes de hoy, adolescentes de hoy, creen que todo es facilito. Ah, no, eso ganar plata es fácil. Eso yo me vuelvo youtuber, me vuelvo influencer. Ellos creen que eso es así de fácil. Ellos creen en las soluciones instantáneas. Se les olvidan los procesos y las etapas de la vida, ¿no? Tenemos también una generación incomprendida y cauterizada. ¿Qué significa eso? A veces la iglesia, permítanme decirle, amados hermanos, peca por no comprender de manera correcta los conflictos que viven los jóvenes hoy. Entonces, a veces los jóvenes, no siempre, entiéndanme bien en esto. A veces los jóvenes que dicen que nadie los entiende tienen razón. Y tenemos una generación entretenida y utilizada. ¿Por qué? Aquí voy a dar también otra respuesta a lo que mi hermano Jorge apuntó. Escuchen esto, ministerio juvenil y con adolescentes no es entretener a los jóvenes y adolescentes con una reunión cada sábado con dinámicas. Eso no es ministerio juvenil ni adolescentes. Entonces a veces la misma iglesia lo que ha hecho es entretener y utilizar a los jóvenes, no ministrarlos, no pastorearlos, no aconsejarlos. ¿Ok? Hay unos desafíos que yo les voy a presentar acá, que son, lo primero que les acabé de hablar es, digamos, razones generales de por qué tenemos un reto en trabajar la consejería y la pastoral. Pero aquí les voy a hablar de unos desafíos en la generación de hoy. Estos desafíos lo que nos van a mostrar es como las características que en general tienen hoy los jóvenes, yo podría decir a nivel Latinoamérica, eh, y los desafíos a los que ellos se enfrentan como jóvenes, que nosotros debemos conocer, obviamente para ayudarlos, para pastorearlos, para guiarlos, para todo lo demás. El primer desafío, ustedes lo ven ahí, el número 1, es el desafío de la divinización del cuerpo. ¿Qué es la divinización del cuerpo? Algo lo expliqué ahorita. Es un ídolo hoy en los jóvenes y adolescentes, la apariencia, el culto al cuerpo, eh, el culto al físico. Eh, se ha divinizado el cuerpo de tal manera que ya el enfoque del cuidado en los jóvenes y en los adolescentes que se les está vendiendo y se les está metiendo en las redes, el enfoque del cuidado del cuerpo es algo que ya está llevando a la idolatría. Es algo complejo, ¿no? Es algo, digamos, crudo pero real, ¿no? Esa apariencia se está volviendo en
ídolo complejo y duro. Lo segundo, ustedes lo ven acá, son las redes sociales. Desde la pandemia, las redes sociales han representado una fuerza de ideologías, de modas y de costumbres en los jóvenes. Entonces ellos están inmersos en eso, en ver esas ideologías, en recibirlas, las modas, las costumbres, ¿no? Las redes sociales han tomado mucha fuerza desde la pandemia hacia acá, y sobre todo en los jóvenes, porque empezó a ser el mundo de ellos desde la pandemia hasta hoy, ¿no? Lo cual representa también un desafío para la generación de hoy. El número 3, ustedes lo ven ahí, el abandono de la iglesia, el cuestionamiento de la fe. Ustedes me responderán si esto es cierto o no y si ha pasado en sus países y en sus iglesias. ¿Cierto que muchos jóvenes han desertado la iglesia? Muchos adolescentes que antes iban y ahora ya no van, que antes estaban y ahora ya no, han abandonado la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezan a cuestionar la fe, empiezan a cuestionar la escritura. Ese es otro desafío, hermanos. Y yo me atrevo a decir que estos desafíos, como les dije al principio, son generales, son contextualizados a cualquier país. Están abandonando la iglesia nuestros jóvenes. Mire, he tenido que hablar con pastores hoy, después de la pandemia, desde el 2020 hasta hoy, que no saben cómo iniciar su ministerio de jóvenes hoy, porque los jóvenes que estaban antes de la pandemia no volvieron. Los adolescentes dejaron de ir a la iglesia. Número 4, otro desafío en esta generación es la incapacidad de afrontar transiciones y cambios. Ustedes me van a decir si esto es cierto o no. Jóvenes y adolescentes hoy se derrumban frente a transiciones, cambios, crisis, dificultades, no saben afrontar. Pero aquí les tengo que decir dos cosas. La primera, tenemos una generación que no sabe afrontar cambios y transiciones, a veces por la mala crianza que se les ha dado. O sea, hay que aceptar que en los mismos hogares no se les ha enseñado eso, sino que todo se les ha dado fácil. El típico papá que dice, yo le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve, yo no lo voy a dejar que sufra. Entonces tenemos una generación que no sabe afrontar transiciones y cambios. O también porque es una generación que a sí mismo se ha forjado en un mundo facilista y en un mundo que tiene que estar rendido a sus pies. Y cuando se enfrenta con la realidad, pues se van a encontrar con algo totalmente diferente, ¿no? Otros desafíos, mírenlos ahí. Perdón, aquí me faltó uno. El número 5, mírenlo acá arriba. El número 5, el desafío de los líderes de los íconos y modelos complacientes. ¿Qué significa eso? Pues que lo que se les está moviendo hoy, se le está vendiendo a los jóvenes hoy desde las redes y a veces se ha metido en la iglesia, es que los líderes que más gustan entre ellos son los que los complacen, les llevan la corriente, hacen lo que ellos dicen, se amoldan a sus ideas, pero cuando hay un líder, pastor o un líder que muestra la verdad de Dios, que muestra lo incorrecto que están haciendo, pues, ¿y eso por qué ha pasado? Porque las mismas redes le han vendido y le han metido en la cabeza el mundo virtual. Mire, hoy todo lo que son coaching, influencers, videos, todo lo que usted ve hoy en internet, lo único que busca es complacer al consumidor. Y entre esos están los jóvenes y los adolescentes. Entonces ellos quieren que los líderes o los íconos que puedan tener influencia en su vida sean complacientes también, ¿no? Número 6, los tipos de familias. Este es otro desafío, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos jóvenes y adolescentes que su familia, en este caso estoy hablando de los tipos de familias pasadas, las familias en las que han sido formadas han sido familias en su mayoría con conflictos disfuncionales, han sido familias que han tenido solamente uno de los padres, de los cónyuges. A veces tenemos jóvenes y adolescentes que han sido creados por sus abuelos, por sus tíos. Entonces esos tipos de familias, ¿qué pasa? Forjan en la mentalidad del joven, en su mayoría de casos, un concepto de familia errado. Y ahora, ¿qué decir de las familias contemporáneas? ¿Cuáles son los tipos de familias contemporáneos hoy, amados hermanos? Ustedes lo saben, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, ya hasta hombre con animal. Eh, o si usted quiere formar familia solo, lo puede hacer solo. Los tipos de familias contemporáneos hoy también que se están levantando representan un desafío para nosotros,
porque eso es lo que está viendo la juventud y la adolescencia hoy. En cuanto al concepto de familia, se ha perdido el diseño de familia bíblico. Número 8. Usted lo está viendo acá, número 8. Otro desafío en la generación de hoy es el cristianismo cultural versus el cristianismo bíblico. ¿Cuál es la diferencia? Que el cristianismo cultural es el que le dice al joven, tú puedes vivir la fe, obedecer la Biblia como tú quieras, en el momento en que tú quieras. No tienes que ser religioso, no tienes que ser aburrido. Tú puedes tener la moda, la cultura contigo y mezclarlo. Tú puedes adorar a Dios y al mismo tiempo estar en fiestas, en libertinaje, en lo que quieras. Ese es el cristianismo cultural que se le ha vendido a los jóvenes hoy. Pero ¿cuál es el cristianismo bíblico? Consagración, santidad, santificación, apartarse del pecado, ¿ya? Entonces, son dos cosas que se les está, que representan un desafío también en el trabajo con los jóvenes hoy. Mira el número 7, la pseudosexualidad. Yo creo que en esto no tengo que ampliarlo. ¿A qué me refiero con la pseudosexualidad en cuanto a identidad y práctica? Todo lo que pronuncia la doctrina y la ideología LGTBI, ¿no? No naces con un sexo definido, no naces con un género, tú puedes construirlo, puedes cambiarlo, puedes redefinirlo. Y en cuanto a práctica, pues no necesariamente tiene que ser varón con mujer o mujer con hombre, sino como bien, vamos a decir así, bien te parezca, bien quieras, bien te sientas. O sea, la sexualidad es la que le dice a los jóvenes hoy, construye tu sexualidad conforme a tus gustos o conforme a tus deseos, tus ideas. Esa es la pseudosexualidad en cuanto a identidad y práctica que se le está vendiendo a los jóvenes y a los adolescentes hoy. Número 9, mire lo que dice ahí, identidad en cuanto a enfoque y madurez de su persona. Ustedes no se han encontrado con jóvenes, sobre todo de 18 años para arriba, 18, 20, 25, 22, 24, que en cuanto a su identidad y a su enfoque o su madurez, todavía no saben de dónde vienen ni para dónde van, ni qué quieren hacer con su vida, ni qué quieren desarrollar. Se encuentra uno con chicos de 22, 23 años. Mira, ¿y tú qué vas a hacer? No, no tengo ni idea, pues por ahora sí. Hasta de 30 años que todavía están ahí, no saben qué enfoque tienen en su vida, que a esto me refiero aquí con esto. ¿Qué sucede? Pues que cuando hay un joven o un adolescente que no tiene su identidad clara, firme en el Señor, pues difícilmente va a poder enfocar su proyecto de vida y su madurez. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí voy a mirar mi hermana si puedo escribir la pregunta. Déjeme ver si puedo escribir la pregunta a mi hermana. A ver. Un segundito, yo miro acá. No, parece que no. Mi hermana pudo escribir la pregunta, no la pudo escribir. Creo que no la veo. Bueno, está bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Les he acabado de mostrar 9 desafíos en la generación de hoy que básicamente nos llevan a tener un panorama, vamos a decir, general de qué más es lo que debemos trabajar y tener en cuenta para esto, consejería, apoyo pastoral con jóvenes y adolescentes. Preguntas y comentarios. Hermana Hilda, cuénteme. Buenas tardes, profesor, y a todos. Nada más para pedirle un favor, si puede configurar bien la información que subió en PDF. Anoche la quise imprimir, pero sale el formato muy grande. Bueno, eso ya lo arreglan los de sociedades bíblicas. Gracias por su comentario. Ellos ya miran eso porque eso no es competencia mía. Pero ellos ya lo miran. Muchas gracias por su observación. Hermana Edith, cuénteme. No se le oye. No se le oye, mi hermana. Yo le pido el favor de que me escriba la pregunta, por favor, porque no se le oye. No se le oye, como que se entrecorta. Muy bien. ¿Quién más? ¿Otro comentario, pregunta, mis amados hermanos? Ahora sí, ¿se me escucha? Ahora sí.
Gracias, gracias. Sí, me acabo de retirar los audífonos. En cuanto a la pastoral en adolescentes y jóvenes, yo tengo una hija de 19 años, ya conviviente, y yo soy una mujer de 50 años, y hace 10 años, 11 años, decidí pertenecer a una iglesia. Y hace 5 años, mi hija de 19 me confesó en su frustración de que la encargada pastoral de los adolescentes vivió mi hija un total rechazo. Es decir, hubo tiempos en que esta encargada del Ministerio de Adolescentes engreía a su grupo favorito de adolescentes y había otro grupo que le hacía a un lado. Y eso pasó por varios años, no un año, sino varios años. Ya cuando mi hija cumple más o menos 3 años o 4 años, mi hija se lo estuvo guardando y me lo confesó de una manera muy terrible, y mi hija hoy felizmente es una chica que está estudiando psicología, y yo he orado mucho por mi hija. Estos 4 años he tratado de llevarla a una iglesia donde sea, donde vive ahora, para poder, claro que no lo voy a llevar a una iglesia de mormones, sé qué línea de creencias tengo, y lo que me preocupa es que ella, después de muchos años, vuelve a encontrarse con la persona que fue la maestra en esos años de su adolescencia. Ella ya tiene, mi hija, 19, y no la ha perdonado. Este, yo me he quedado realmente entristecida en mi corazón, y yo sigo batallando con eso, porque yo le he dicho a mi hija, no sé si está bien, quiero que entre ustedes me aconsejen, me digan algo, que cuando el perdón se da para que uno mismo viva bien en su corazón y sobre todo con Dios, porque Dios nos llama a perdonar unos a otros. Pero mi hija no lo desea hacer. Y yo sigo batallando con eso. Quiero que me aconseje realmente con esa realidad que es clarísimo, porque ahí vemos hoy, a esta edad, ahí vemos lo emocionalmente mal que estuvo esa maestra guía pastoral de adolescentes en esos años, porque cuando no hay una sanidad emocional, hacer ese rechazo en adolescente. Mi hija tenía solamente 8 o 9 años, ha sido muy triste para ella, y yo enterarme a los años también ha sido muy doloroso para mí. Yo he tenido que ser ministrada, asisto a iglesias, a eventos grandes, donde lo único que yo deseo es que Dios llegue a mi corazón y siga perdonando primeramente a mí, porque yo permití eso sin darme cuenta. Eso es lo que yo quería hablarles. Gracias. Ok, mi hermana, y muchas gracias por compartir. Pues lo primero, obviamente, reciba nuestro apoyo en oración y de las personas que usted tenga a su lado, su pastor, su iglesia, ¿no? El apoyo en oración es muy importante en este tipo de procesos. Pero digamos que ahí hay varias cosas que yo puedo sugerirte. Lo primero es que como mamá, en estos momentos tu hija ya es una persona adulta, es una persona que toma decisión por sí misma y por sí, eh, propiamente para ella, ¿no? Poco es lo que tú puedes hacer por influenciar su voluntad. Digamos que eso es algo con lo que nosotros como padres es difícil a veces asumir, pero tenemos que aceptarlo. Tu hija es una persona adulta en estos momentos, una persona que maneja sus emociones, sus ideas, sus decisiones. Eh, entonces, en ese orden de ideas, tú no puedes andar, digamos, cargando por una decisión o teniendo en carga tuya una decisión que le compete a ella, que ella ya sabe, ya se le ha mencionado, ya se le ha dicho, ya se le ha planteado, que debe, digamos, tomar en ese sentido el asunto del perdón, ¿no?
Eh, no es aconsejable que tú como madre y ninguno de los que somos padres o madres con hijos ya adultos carguemos eh, con ese tipo de decisiones que ya están en las manos de ellos delante del Señor, porque hasta donde te entiendo, pues tu hija también es conocedora del Señor, de las cosas de Dios. Entonces, eso, digamos, como manera de sugerencia tuya, tenemos que aprender a descansar en el Señor como padres, obviamente sin dejar de orar, de pedir. Y siempre que tú puedas hablar con ella, animarla, exhortarla de buena forma a que tome su decisión del perdón. Ahora, lo otro, el perdón es un asunto que solo lo da Dios y lo pone Dios, y más en ese tipo de casos que ella vivió. No todos recibimos ni avanzamos en el proceso del perdón de la misma forma. Unos podemos perdonar más fácil que otros, otros no. El perdón es una decisión y es un proceso. Y hay que permitir en este caso que tu hija lo viva en el tiempo de Dios y en la forma en que Dios quiera que ella lo viva y lo decida. Tal vez en un momento que tú menos te esperas, llegue la sorpresa de que tú te des cuenta que ella ya avanzó en ese perdón eh, y que Dios le ha permitido caminar. Pero Amén. no, Muchas no, pero gracias. no, no que no nos afanemos, no forcemos el perdón, ni en este ni en ningún caso. Es una decisión y es un proceso. Que claro, como Dios nos perdonó, así debemos perdonar, obvio, pero no todos vivimos ese proceso igual, ¿no? Nosotros no podemos cuadricular eso. Entonces te animaría a eso, a que descanses también en eso y que en el momento o en la medida en que tú puedas animar, apoyar a tu hija a esa decisión, pues lo hagas sin crear conflicto y sin crear, ¿no es cierto?, la sanidad que ella necesita. Tal vez Dios ya la está haciendo, ya la hizo, en la medida de pronto en que tú no has podido verlo, pero Dios puede obrar de muchas maneras y a veces hasta nosotros no nos damos cuenta. Entonces, también tener confianza en eso, ¿no? Es lo que te puedo, digamos, como animar y decir. Muy bien, hermana Adelina, cuénteme. Pastor, muy buenas tardes. Yo soy de Cusco. Buenas tardes, compañeros. Sí, acotando un poquito a lo que la hermana estaba comentando, ¿no? De la situación de su hija. Y creo que también a nivel las iglesias Latinoamérica eso está pasando, ¿no? Una de las cosas que cuando, bueno, yo trabajo con niños y la mayoría de las iglesias que yo he visto es, por ejemplo, ¿no? A los niños en la escuela dominical les entregan, ¿no? A otros niños. Y una de las cosas que cuando usted nos enseñaba me hacía razonar es cómo ese niño guía a otro niño. Cuando usted hablaba, ¿no? Del pastor, un pastor tiene que guiar también a los niños. ¿Cómo lo va a hacer, no? Ahora, yo creo que a la hermana le pasó lo mismo. De repente fue una hermana o alguien, ¿no? Que tenía toda la pasión de ayudar a guiar a los adolescentes, pero ella, por falta de experiencia, por muchos casos que puede pasar en su vida también, no pudo hacerlo, ¿no? Y de repente ella no tenía el conocimiento, no tenía cómo hacer, o también no había quien le guíe a ella también, ¿no? Y creo que muchos de nuestros jóvenes también están pasando por lo mismo. Un joven que tiene la pasión, ok, él tiene la pasión y solo le ponen, le nombran, pero no hay quien guíe a él también. Y él está, o ese joven o esa señorita está guiando como puede también a los jóvenes. Uno de los problemas que está pasando es esto, pastor, ¿no? Que los encargan a los jóvenes, a otro adolescente o a otro joven que ni siquiera tiene conocimiento ni experiencia, de repente ni lee ni ora. Igual a los niños también, ¿no? Les están encomendando a otros, de repente un joven que es inexperto a otro niño también. Entonces, ¿qué cosa va a guiar ese niño a otro niño? ¿Qué va a guiar un ciego a otro ciego? Creo que en la mayoría de aquí estamos también muchos pastores, ¿no? Que están participando. Entonces, yo creo que también deben reflexionar en esta parte, ¿no? Si en la iglesia donde usted está hay un niño, un joven que está guiando a otro joven, creo que también debe poner la mano al pecho y decir, ok, yo tengo que ayudar a ellos, porque en muchos casos las iglesias nos han puesto a los jóvenes
y a los niños al último coche, ¿no? Ya, bueno, ellos no diezman, no ofrendan, ellos no tienen valor, es como que no tuviéramos valor, ¿no? Creo que también son las consecuencias de que también muchas iglesias están cosechando esto, ¿no? Que hay muchos ancianos en la iglesia. Eso quería acotar, pastor. Sí, señora, gracias, hermana Adelina. Así es. ¿Qué sucede? Pues déjeme completar un poquito aquí lo que han mencionado. Yo creo, hermanos, que ustedes están recibiendo, como se lo contesté ahorita al hermano Jorge, ustedes están recibiendo, gracias a Dios y gracias a ministerios como Sociedad Bíblica, ustedes están recibiendo este tipo de diplomados, no para que se quede en un mero conocimiento, si me permiten decirles, no para que se quede en un mero ejercicio académico. Hermanos, este es un tiempo en que la iglesia, colegios, tiene que desbocarse en rescatar a los perdidos. Y los perdidos son familias, adultos, padres, pero también jóvenes y adolescentes. Las generaciones de hoy, yo me atrevería a decirlo a nivel Latinoamérica, eh, están desviadas, están secas, necesitan del Señor. Y tal vez muchos pastores hoy, muchas iglesias han cosechado algo que usted mencionó, hermana Adelina, han cosechado que en tiempos anteriores, en la década pasada, no se enfocaron en formar líderes, ministros, líderes y pastores que trabajen con las generaciones de hoy. Y pues hoy yo, digamos, esa falencia se ve. O sea, tú no puedes tener, no podemos pretender tener en nuestras iglesias una multitud de jóvenes y adolescentes si no tenemos con qué o con quién ministrarlos, hermanos. O sea, créeme que Dios no nos va a entregar una multitud de jóvenes y adolescentes si nosotros no estamos preparados y no tenemos gente lista para eso en la iglesia. Él no va a hacer eso. Entonces creo que el llamado empieza no solo por nosotros, por ustedes, sino en el reto. Nunca es tarde de empezar a formar a alguien. Yo, digamos, entiendo que a veces en algunas iglesias hay jóvenes, parejas jóvenes, personas jóvenes, que quieren trabajar con jóvenes y con adolescentes. Perfecto, si tú lo ves muy joven, fórmalo. Si tú lo ves muy, vamos a decirlo, inmaduro, fórmalo. Trabaja con él, capacítalo, acompáñalo. Necesitamos levantar eh, nuevamente el Ministerio del Trabajo con las generaciones de hoy. Parte de eso es lo que ustedes están viendo en este módulo conmigo y eso es lo que yo quiero despertar en ustedes también con este contenido. Mire, les acabo de explicar 9 desafíos a la generación de hoy. Usted dirá si son ciertos o no. Y son desafíos complejos, son desafíos delicados, son desafíos que yo mismo tuve que vivir en mi iglesia, que pastoreé por más de 12 años, son desafíos que yo mismo tuve que vivir con mis hijas. Y gracias a Dios, mis hijas ya son adultas. Una tiene 25, la otra tiene 24, pero son desafíos que yo tuve que ver con ella y tuve que afianzarme del Señor y todavía sigo preparándome en el asunto. ¿Ven? Entonces, este tipo de cosas que ustedes están viendo acá, hermanos, vuelvo y menciono este espacio que Dios nos provee para reflexión, para capacitarnos. Yo los animo en el Señor a que lo llevemos a la acción. Desde cada punto en el que usted esté, como pastor, como líder, como persona ya en su iglesia, ¿no? Usted puede avanzar con eso, hermano, ¿no? Ahora, el ministerio juvenil hoy y el ministerio con las generaciones hoy tiene que ampliarse, tiene que salir, si me permiten decirles, de la época de las cavernas. No podemos seguir pretendiendo alcanzar a las generaciones de hoy con modelos de hace 20 años. Yo sé que ustedes me entienden esto que estoy aquí mencionando. Usted y yo fuimos ganados de una forma. La generación de hoy tiene que ser ganada de otra forma, con el mismo evangelio, pero de otra forma, con otras estrategias, porque la generación de hoy no es igual a la nuestra, a la que usted y yo nos fuimos criados. No es igual, hermanos. Muchas iglesias, si me permiten decirles de manera reflexiva, en Colombia, en Perú, yo conozco iglesias del Perú, en Venezuela, en Chile, en Argentina, se han quedado cortas porque quieren seguir con modelos que no son relevantes hoy. Ojo, hermanos, que yo les estoy diciendo, hay que cambiar la forma, no el fondo. La escritura sigue siendo la misma. Los principios siguen siendo estos desafíos que les acabo de explicar.
son desafíos que vienen de generación en generación. ¿Te das cuenta? Son desafíos que no cambian, se van a poner cada vez más duros. Entonces, el principio del evangelio tampoco se cambia porque ese es el que ayuda a cambiar estos desafíos y a enfrentarlos. Pero hay iglesias que no han avanzado en eso, en sus ministerios de jóvenes, y lo digo con conocimiento de causa. Yo he podido visitar muchas iglesias a nivel latinoamericano, hermanos, incluso algunas en Estados Unidos, pero están quedadas. Necesitamos avanzar, ¿ok? Una participación más y seguimos avanzando. Hermana Elizabeth. Bueno, Cuénteme. ok, pastor, muy buenas tardes ante todo con su persona y con todos los presentes de la sala. Bueno, mi consulta sería, aparte de esta de sociedad bíblica, lo que me estoy capacitando con los adolescentes, ¿alguna sugerencia que yo pueda capacitarme específicamente de los adolescentes y me podría brindar si había otros fuentes? Y la otra consulta sería, ¿cuáles son los materiales que yo puedo tomar como guía para poder dar la enseñanza hacia los adolescentes? Porque hoy por hoy sí estoy trabajando con los adolescentes, pero siento que que me falta materiales y también conocerles mucho más y entenderles a los adolescentes. Esa sería mi consulta, pastor. Bueno, gracias por tu pregunta. Digamos que esa es una consulta ya que, digamos, nos ramifica otras cosas. Sociedad Bíblica sabe, yo trabajo con un ministerio interdenominacional que se llama Keepers Youth, ahí acabé de escribirlo en el chat, ahí lo pueden mirar en Facebook, cualquier cosa me pueden contactar por ahí también para otras cosas, materiales, en fin, ya referidos específicamente al trabajo en la iglesia local con jóvenes y adolescentes, porque yo trabajo en eso, ese es el ministerio que yo desarrollo. Entonces ya a nivel personal me pueden contactar y con mucho gusto, ahí conversamos eso para no tomar el espacio de la clase en eso. Estamos para eso, ¿ok? Hermana Carla, cuénteme. Sí, me llamó la atención cuando dijo que había que cambiar la forma y no el fondo. Me gustaría si pudiera un poquito especificarlo en el área, cuál sería el fondo y diferenciar cuál sería la forma de hoy, por favor. Bueno, ese es un tema también muy amplio. Incluso es una capacitación, es un entrenamiento que yo doy en el Ministerio Keepers Youth. Cuando yo hablo de la forma, estoy hablando de la arquitectura ministerial que tiene una iglesia local para desarrollar su ministerio de jóvenes. Si me deja dar algunos ejemplos sencillos, no podemos seguir haciendo las reuniones con la misma monotonía para jóvenes como se hacían hace 10, 15, 20 años. No se puede seguir haciendo igual. No se puede seguir trabajando la misma enseñanza bíblica que se hacía hace 10, 15, 20 años con los jóvenes y adolescentes. Hoy no se puede ser igual. Porque te lo digo sinceramente, querido pastor, líder, un joven de hoy, un joven de 15 años, de 18 años hoy, no te va a aguantar una enseñanza de 2 horas aburrida y tediosa. Hay que cambiar la forma. Hay que cambiar el lenguaje. Vuelvo y digo, no el fondo, la forma. Yo a veces le digo a los líderes de jóvenes y adolescentes esto, y a los pastores, si tú no te aguantas 1 hora o 2 horas escuchando una reunión aburrida, ¿por qué pones a tus jóvenes a eso? Tenemos que utilizar más los medios de internet, los medios de comunicación donde ellos están. Esos canales hay que usarlos para ganar a los jóvenes. Eso es cambio de forma, no de fondo. Cuando ustedes hagan una publicidad, cuando organicen un campamento para jóvenes, háganlo para jóvenes, no hagan un campamento para adultos. No hagan un campamento, perdónenme la expresión, para personas de 50 años, porque es un campamento para jóvenes. Ellos necesitan juegos, ellos necesitan integración, ellos necesitan poder tener espacios donde se integren, donde jueguen, donde se sientan jóvenes. Eso no raya con la verdad bíblica. Entonces ahí me refiero a la forma. Ah, es que en mi iglesia nunca vamos a usar este tipo de, no sé qué, por ejemplo, de
cosas para poner en el templo, entonces no hagas la reunión de jóvenes en el templo, hazla en otro salón, hazla en una casa, cambia la forma, no el fondo. Qué interesante es ver que Jesús no se reunía con la gente siempre en los mismos lugares. Se reunía en la sinagoga, se reunía en el campo, se reunía al lado del mar, hasta usó una barca de púlpito, si me permiten decirles. Qué interesante. Oiga, ¿cómo rayaría eso hoy? Enseñarle a la gente desde una barca. ¿Cómo rayaría eso hoy a la gente que diga, ¡oh, eso es del diablo! ¿Cómo se atreve a predicar desde una barca? Sí, ya sé lo que tú estás pensando. Ay, es que eso fue en la época de Jesús. Pero es que toda la vida de Jesús y todo el ministerio que Jesús desarrolló tiene que dejarme a mí bases de cómo trabajar con la gente y con la multitud. Qué interesante que Jesús cuando vio la multitud los vio como gente que estaban sin pastor, necesitados. Así estás viendo tú a tus jóvenes o los estás viendo como los malos, los pecadores, los que no sirven para nada, los que qué pereza trabajar con ellos. Ahí me refiero a cambiar de forma de verlos también. ¿Te das cuenta? O sea, aquí me podría quedar el resto de la clase diciéndoles, hermano, pero eso es un entrenamiento de arquitectura ministerial. Mire, si me dejan decirles, y con esto cierro. Yo he hablado con muchos líderes de jóvenes y pastores que les preguntan a uno, dime qué tienes planeado para este año. No tienen ni idea, no tienen un objetivo, no tienen una meta clara. Entonces, ¿cómo quieres tener un ministerio de jóvenes y adolescentes que tenga fruto? Si ni siquiera escribes un propósito, una meta, hermano, ahí empieza el cambio de forma. No, queremos es cada fin de semana ir y dar una enseñanza rapidita, ponerles a que canten 2 canciones, recojamos la ofrenda y chao. Perdónenme, discúlpenme, pero eso no es ministerio de jóvenes. Eso no tiene nada que ver con ministerio de jóvenes. Cambien la forma. Y eso hay que empezar haciéndolo cambiando la mentalidad, queridos. Miren, yo fui criado en una iglesia más conservadora que todas las que de pronto estén aquí representadas, si me permiten decirles. Yo fui criado en la iglesia presbiteriana, conservadora y antigua. Y en ese tiempo funcionaban muchas cosas que hoy no funcionan, queridos. Y no por eso vamos a rayar con la Biblia. Para nada. Entonces es como lo que les puedo decir, les puedo animar. Todo lo que yo les estoy mostrando, por ejemplo, los desafíos de esta generación son desafíos para que ustedes entiendan. Aquí les voy a volver a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Mire esto, por ejemplo, la pseudosexualidad, aquí lo estoy señalando. ¿Cómo se llama? Uy, por ahí alguien tiene abierto el micrófono. Vamos a cerrarlo. La pseudosexualidad, el cristianismo cultural visual bíblico. Por ejemplo, déjenme tomar esto a la pregunta que ustedes han hecho. Yo no les estoy animando, queridos líderes y pastores, a que ustedes metan el cristianismo cultural en su iglesia. No, señor, porque es que ya está al otro extremo. Hay jóvenes que quieren que se meta el reggaetón, la champeta en la iglesia, la música secular. Pues olvídate, yo no voy a ser partícipe de eso. Para nada, o sea, para nada. O sea, olvídate, yo no estoy hablando de eso. Yo tampoco estoy de acuerdo con los famosos artistas hoy cristianos, cantantes que se dicen ser cristianos y lo único que son artistas. El Señor no necesita artistas, el Señor necesita ministros. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? No sé si la pueden entender, hermanos. Entonces, cuidado porque es que la iglesia no se puede quedar atrás. Dios dio a la iglesia la capacidad de ir 2 pasos adelante del mundo. Nosotros tenemos que ir 2 pasos adelante del mundo. Ya. O sea, qué interesante es ver jóvenes que les gusta ir a su iglesia. Yo quiero ir a la reunión de jóvenes. ¿Por qué? Porque es que allá yo puedo hablar con mis amigos, es chévere, el pastor también le habla a uno. No, por ello a veces tenemos líderes y pastores que ante estos desafíos que ustedes están viendo ahí, ¿qué hacen? Ni se acercan a sus jóvenes, ni hablan con ellos. Mira, tú no me estás preguntando a mí la edad, te dejo mi edad a la incógnita. Pero yo tengo 2 hijas, una de 25, una de 24 años. Toda mi vida, los últimos 23 años he trabajado con jóvenes. Tú me preguntas a mí me invitan a un campamento de jóvenes, a un congreso, yo voy y yo charlo y yo recocho con los jóvenes. A mí no pretendas que yo me quede encerrado en la habitación porque es que eso no es ministerio de jóvenes. Y a los chicos les gusta hablar conmigo. Yo no pierdo la autoridad ni pierdo el respeto con ellos. Es que así es que se gana la generación de hoy, hermanos, estando con ellos, hablando con ellos, riendo con ellos. Eso es lo que hace falta en la iglesia. Ese es otro desafío. Por eso los chicos dicen, yo prefiero estar con mis amigos de universidad, con los mundanos, con los paganos, con los que están allá, porque en la iglesia todos son aburridos y pues a veces tristemente tiene razón. ¿Sí me entiendes? Entonces,
yo creo que debemos como movernos un poquito, hermanos. Yo creo que debemos tomar estos desafíos para bien. Miren, permítanme ponerles este ejemplo. Yo no me imagino si Jesús estuviera hoy entre nosotros. Yo no me imagino a Jesús hoy como un Jesús aburrido. Yo me lo imagino caminando con los jóvenes, hablando con ellos, riendo con ellos, escuchándolos, pero también ministrándolos. No diciéndoles, no te me acerques, no me toques, saca una cita para que hablemos. No, yo no me imagino a Jesús así. Yo me imagino un Jesús jovial. Yo me imagino un Jesús que se mete con ellos, que se toma un café con ellos, que se toma una gaseosa, que se come una hamburguesa con ellos. Un Jesús juvenil. Ese es el Jesús que yo veo. No sé, oren por mí, de pronto estoy desubicado, pero ese es el Jesús que yo veo. ¿Te das cuenta? Ese es el Jesús que yo quiero mostrar a los jóvenes de hoy. Ese es el Jesús que vemos en la Biblia. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la mayoría de apóstoles que Jesús tuvo eran jóvenes? Porque Él los ganó. Ven. Miren esta diapositiva que les voy a mostrar acá. Otros desafíos generales que tenemos que tener en cuenta para trabajar con los jóvenes y adolescentes hoy. Estos desafíos los habla un autor que se llama Jim Burns. Les voy a escribir el nombre aquí en el chat. Ahí está. Les recomiendo los libros de él. Son excelentes libros. Jim Burns tiene un libro que se llama El Ministerio Juvenil, creo que es así. Es muy buen libro. Dan ideas para trabajar. Entonces, él habla de estos desafíos. Déjeme explicarle cada uno de estos desafíos. Por ejemplo, él dice que hay un desafío que es la revolución del cambio. Nuestros jóvenes hoy están metidos en la revolución del cambio. ¿Por qué? Porque el mundo es un constante mundo de cambio en su contexto social y del mundo. Mire, este mundo es un mundo cambiante, ¿no cree usted? Todo el tiempo cambia, avanza, nuevas cosas, nueva moda, nuevas ideologías. Entonces, este autor dice que la revolución del cambio es un desafío para la iglesia. Mire, parte de lo que yo le estaba hablando ahorita. Déjeme darle un ejemplo. Una iglesia hoy que no usa las redes para ganar su gente de los jóvenes, se está dejando ganar de la revolución del cambio. Que ya tenemos que meternos en las redes, hermano. Este es un mundo donde ellos se las pasan. Entonces, la revolución del cambio habla que hay un desafío en el contexto social. El contexto social nuestro en cada país está cambiando todo el tiempo, constantemente, constantemente. Póngase a pensar cómo era, piense en esto, póngase a pensar en cómo era la ideología de las personas antes de la pandemia y cómo es ahorita. Eso está cambiando, ¿sí ve? Entonces, esa es la revolución del cambio. Le tengo una esperanza frente a esto. Recuerde que la escritura, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La Biblia es eterna, está por encima del cambio. Mire la otra revolución, la revolución de los medios de comunicación. Claro, estamos en un mundo donde el internet, el celular, el mundo virtual, la televisión, los medios de comunicación están llenos, escuche esto, están llenos de ataques a las convicciones. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en su revolución traen creencias diversas, traen principios diversos, traen valores diversos. Los valores que los jóvenes hoy están viendo en internet, en su celular, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, los influencers, los youtubers, son valores que principalmente van en contra de la palabra de Dios. Esa es una revolución de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación están siendo usadas para llevar toda la amalgama de creencias, de principios, de valores mundanos, humanos, centrados en el hombre que usted no se imagina. Eso es una revolución que no podemos ignorar. Aquí le voy a dar un tip. Si usted enseña en jóvenes y adolescentes, usted quiere tener una enseñanza contextualizada con jóvenes y adolescentes, usted tiene que conocer lo que se mueve en las redes, las modas en las que ellos están, y use eso para plantear la Biblia por encima de eso. Hábleles en el idioma de ellos. Otra revolución es la revolución de las relaciones y la revolución en el ámbito sexual. Claro, ese es un desafío del enfoque de las relaciones hoy. ¿Cómo manejan los jóvenes hoy sus relaciones? Sin compromiso, sin propósito. La mayoría de relaciones de noviazgo son relaciones que terminan en el sexo, en la cama. Hoy los jóvenes no están pensando ni en compromiso, ni relaciones duraderas, no.
cambian de pareja como cambiar de camiseta y de medias. Así es. Y para ellos eso es normal. ¿Por qué? Porque esa es una revolución que se ha metido en sus cabezas, en el mundo. Se les está vendiendo esa revolución de manejar las relaciones, perdónenme la expresión, como se les dé la gana, relaciones para beneficio de ellos mismos. ¿Qué decir de la revolución sexual? Pues usted sabe todas las ideas que están revolucionando hoy de la comunidad LGTBI, de todo lo que se ve en las nuevas series que salen para los jóvenes hoy, que predican relaciones homosexuales, relaciones lesbianismo, relaciones aún con animales, relaciones con ellos mismos. O sea, esa es una revolución tremenda que presenta un desafío, ¿sí ven? Ahora, aquí quiero decirle algo también para animarlo. Todavía hay jóvenes, escuche, todavía hay jóvenes que aman al Señor y creen en sus principios en cuanto al manejo de relaciones sentimentales. Yo le doy tantas gracias a Dios y me permite expresárselo. Se los comenté a ustedes hace 8 días. Mi hija menor lleva 2 semanas de casada. Mi hija menor tiene 24 años. Se casó con el único novio que tuvo. Ay, algunos dirán, ay, qué mojigata, pobrecita la niña, le faltó conocer más. No, señor. Ella lo decidió así y se lo respete y se lo respeto. Y me parece loable que un joven hoy quiera, ¿no le parece a usted? Una jovencita quiera hoy tener un solo novio y el novio con el que se casó, que conoció, lo conoció aquí en el seminario donde vino a estudiar de la palabra de Dios. Él también es seminarista. Se conocieron, hablaron, duraron 2 años de novios y nos dijeron, ya, nosotros queremos casarnos. Esto es, cuando se noviaron, lo primero que me dijo él a mí como papá, porque yo me senté y hablé con él, ¿no? Para meterle terror. Hermano, ¿usted qué quiere con mi hija? Yo necesito saber, ¿qué quiere usted con mi hija? Lo primero que él me dijo fue, ¿sabe qué, pastor? Yo no quiero perder el tiempo con ella. Yo me quiero enfocar en casarme con ella. Súper. Entonces, mire, frente a esta revolución de las relaciones, todavía hay jóvenes que aman los diseños de Dios y usted no pierde el tiempo en enseñarlos. Necesitamos enseñárselos. El noviazgo es serio, no al yugo desigual. El matrimonio es un diseño de Dios que todavía sigue siendo valioso. Lo que pasa, hermanos, es que a veces no solo los pastores y los líderes, sino los mismos papás acolitan en la cabeza de los jóvenes que no se casen. No, pero usted cómo va a hacer eso, quédese solo, quédese sola mejor. Mire lo que me tocó a mí con su papá, una desgracia infinita. Mire lo que me tocó con su... Pues óyeme, ¿qué tipo de testimonio estás dando? Olvídate. Mira, una de las cosas que yo le dije a mi hija cuando ella se iba a casar, porque ella me dijo, papá, ¿dónde puedo hacer un curso prematrimonial que nos ayude, que nos dé luz? Yo me quedé mirándola y le dije, ¿sabes qué? Yo te puedo recomendar a algunos pastores para que lo hagas, pero no se te olvide que tú ya hiciste un curso prematrimonial, le dije. Ella se quedó mirándome y me dijo, ¿y dónde lo hice? Yo le dije, lo hiciste aquí, viendo a tu mamá y viéndome a mí, lo que vivíamos, lo que atravesábamos, en las buenas y en las malas, cómo nos tratábamos, qué decíamos, cómo buscábamos a Dios, cómo arreglábamos los conflictos. Ese es un curso prematrimonial que tú ya recibiste. Y sí, mis hijas nos vieron a nosotros y nos han visto en las buenas y en las malas. Mis hijas saben que yo soy débil como papá, como hombre. Saben que tengo errores, pero también han visto una persona, un hombre y una mujer con su mamá que nos hemos podido levantar en el Señor, que hemos podido tener una nueva oportunidad, hermanos, que ante los errores tenemos el perdón de Cristo, la misericordia de Cristo y avanzamos con eso. Que no nos quedamos tirados en el piso, que aprendemos a iniciar de cero si nos tocó volver en... Eso es lo que hay que enseñarle a los jóvenes hoy. Ella se quedó mirándome y me dijo, sí, tienes razón. Muchas gracias por eso. Y ellas saben, no tienen un papá que por ser pastor es perfecto, nunca jamás. Y la última revolución, ustedes la ven acá en la pantalla. La revolución de la fe y la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes hoy están con ese desafío de vivir la identidad cristiana correcta, de vivir su fe. Mire, la iglesia está enfrentándose hoy a una revolución incluso de cambio. Esto que voy a decir, voy a decirlo, pero es triste decirlo, pero es cierto.
Muchas iglesias hoy se están desviando del camino. Muchas iglesias hoy están yendo usando estrategias y técnicas mundanas. Voy a decirte algo, querido líder y pastor. Si tú usas estrategias y usas métodos carnales para atraer jóvenes a tu iglesia, vas a tener jóvenes carnales en tu iglesia. Si tú usas medios y estrategias espirituales y bíblicas contextualizadas hoy para ganar jóvenes, vas a tener jóvenes pecadores y necesitados en tu iglesia, pero jóvenes espirituales porque buscan al Señor. Cuidado, porque mucha iglesia hoy se está dejando de llevar de cuánto curso ve, de cuánto, mire, no todo lo que brilla es oro. Cuánto conferencista que ven en las redes y congreso de esto y congreso que va a cambiar no sé qué, congreso. Y uno a veces dice, ¿y esta gente de dónde salió? Y ahí están los cristianos pagando plata, pagando dólares, pagando entradas. Y cuando se les dice, hey, vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la palabra. No, eso tan caro. Uy, no, ese curso. Uy, no, pastor, ese curso de sociedades bíblicas tan caro. No. Yo tengo un youtuber que me lo está dando más barato. No digas. O sea, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la revolución en la iglesia hoy está llevando a la vida de la iglesia, a muchas iglesias, y la escritura dice eso, a caer en la apostasía de la fe. Hoy veo un poco de youtubers ahí dedicándose a hacer videos a criticar, están criticando otros cantantes, están criticando otros pastores. Hey, brother, dedícate a enseñar la escritura, dedícate a enseñar la sana doctrina, dedícate a ganar la gente. Estamos perdiendo el tiempo a veces atacándonos entre nosotros. Y pues, ¿qué tipo de fe vamos a mostrarle a los jóvenes? Por eso los jóvenes hoy no creen en la iglesia ni en los cristianos, los que no conocen del Señor. Porque son los primeros que dicen, ustedes son los que más se la pasan agarrados. Entonces, esta revolución de la fe y de la vida de la iglesia, tenemos que mostrarle a los jóvenes y llevarlos a tener la fe bíblica. Ojo, hermanos, no es fe en la fe, no es fe en la iglesia, no es fe en la religión, es fe en el autor y consumador de la fe, en Cristo. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12, ¿no? La iglesia tiene que ser un lugar donde el joven crezca y edifique su fe para poder ser de influencia afuera, donde sea sanado, restaurado, para poder ser de influencia afuera. Entonces, si se dan cuenta, estos 4 desafíos, ustedes pueden decir si son reales o no, allá en su país, en el lugar donde está. Son tremendamente, nos dan luz también para entender un poco más todo este asunto y todo este trabajo al que estamos llamados, que queremos hacer con los jóvenes hoy. Muy bien. Quiero dejar estos otros 5 minuticos para conversar, hablar, preguntas, comentarios, mis amados hermanos, lo que hemos hablado hasta hoy. Cuéntenme, por favor. Hay otro autor, si me permiten sugerirles, ya que me están preguntando. Lo estoy escribiendo acá en el chat. Yo creo que algunos lo han escuchado. Josh McDowell, excelente autor. Hermano, a ojo cerrado le recomiendo los libros de Josh McDowell. Todos los que usted quiera comprar y conseguir de Josh McDowell. Josh McDowell es una de las eminencias hoy porque él ha tenido trabajo de apologética con universitarios. Los libros que él desarrolla, por ejemplo, hay un libro que se llama Convicciones contra Creencias. Es un libro muy bueno de cómo levantar en nuestros jóvenes las convicciones en el Señor. Él tiene un libro de consejería juvenil también. Josh McDowell, muy bueno. Ustedes pueden entrar en su página. Él tiene una página que creo que es Ministerios Josh McDowell. Ahí ustedes pueden encontrar todo lo que ustedes necesiten que aporte a su ministerio de jóvenes y adolescentes. La próxima clase, no tengo los libros acá, pero yo tengo una biblioteca en mi casa. Les voy a compartir otros libros que pueden usar para eso. Muy bien. Preguntas, comentarios, amados hermanos. O una de dos. O todo quedó muy claro o quedamos muy sacudidos por lo que estaba diciendo. Ay, hermanos, perdónenme, pero es que, bueno, creo que es a lo que estamos llamados, ¿no? Cuéntame, hermana Hilda. No, pues solo para agradecerles toda esta información, realmente es muy valiosa, nos abre el panorama en lo personal.
lo ves desde otra óptica, desde otra perspectiva. Hay mucha necesidad y pues que seguir pidiéndole a Dios de su gracia para poder ser influencia a nuestros jóvenes, a nuestros hijos primeramente. Amén, hermana Hilda. Hermana Hilda, miren, en lo que yo les puedo ayudar, amados hermanos, esta es la segunda vez que el Señor me permite, y también pues gracias a Sociedades Bíblicas, la hermana Leticia. Esta es la segunda oportunidad que Dios me permite dar este diplomado. Con el primer grupo que lo di el año pasado, era un grupo un poco más grande que ustedes. Les dije esta misma frase: en lo que yo pueda servirles, estoy para servirles. En lo que necesiten a nivel de su iglesia local, con mucho gusto cuéntenme. Pasa que a veces la gente, cuando escucha esta frase, los pastores, los líderes, piensan en el símbolo pesos, en el símbolo dólares. Relájense. Yo no cobro por consultorías. Yo no soy coaching influencer. Si usted me escribe, escríbame en el campus bíblico si quiere la pregunta que quiere, escríbame por acá. Yo le doy mi WhatsApp, le doy mi Facebook. No tengo ningún problema. En lo que yo pueda ayudarles con su ayuda, con su Ministerio Juvenil Local de Adolescentes. Para eso estamos. Yo pienso que eso también es parte de lo que el Ministerio de Sociedades Bíblicas también quiere con ustedes. Servir a la iglesia del Señor. Entonces, con mucho gusto, ahí ya les acabé de dar el Facebook del ministerio que yo trabajo, ¿verdad? Pero aquí también, pues los que quieran me pueden buscar con el nombre mío tal cual. Ahí me pueden encontrar en el Facebook. Muy bien, ¿qué otra pregunta, comentario, sugerencia? Ahí puse mi nombre para que me puedan buscar en el Facebook. Sobre el tema que hemos trabajado hoy, amados hermanos. Hoy sí alcanzamos a dar bien nuestro contenido porque no quiero dejarme atrasar. Sobre todo porque en la última sesión, hermanos, en las dos últimas sesiones que tengamos de este diplomado, quiero trabajar unos casos especiales que me pidieron y que me sugirieron también, casos especiales de consejería en jóvenes, como ansiedad, depresión, proyecto de vida, todo esto, ¿no? Ahí acabo de colocar el nombre del ministerio que pueden encontrar en Facebook también. Hermano Jorge, cuénteme. Hola. Casi no se le escucha, hermano Jorge. Cuénteme. Hola, hola. No, no se le oye, hermano Jorge. Hermano Jorge. Bueno, parece que tiene problemas. Ahí se me escucha, pastor. Ahora sí, ahí sí. Agradecerle a Dios primeramente por clases de ministerio, de verdaderamente. Efectivamente, hoy en día se necesita un ministerio juvenil muy dinámico, ¿no? Como usted mismo dice, hay que cambiar las formas porque la juventud hoy en día es diferente a los de nuestros tiempos, a los de los pasados y todo lo demás, ¿no? Pero el fondo sigue siendo lo mismo de la palabra de Dios, enseñarlos y todo lo demás, ¿no? Y ese es el gran problema que hoy en día existe en las iglesias, pastor, que con los jóvenes mayormente son discotecas. Los templos son discotecas, ¿no? Y han cambiado tanto la forma como el fondo, ¿no? Y solamente quieren, el líder, quiero sacar el líder que hay dentro de ti, el potencial que hay en ti, nada más, y es algo superficial, nada más, ¿no? Y nos hemos olvidado realmente de la santidad de Dios, que es el Espíritu Santo quien transforma la vida de un joven. Ahora, ¿cómo tener un ministerio de joven con éxito en todo lo que usted ha hablado? Simplemente es ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado a todos, ¿no? Y primeramente en nosotros, ¿no? La tarea pastoral no solamente recae en un pastor, sino recae en todo un hogar, en un hogar realmente que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si en un hogar los padres no están orando por sus hijos, ¿cómo los hijos van a orar, no? Si los padres no están dispuestos realmente a leer las escrituras, ¿cómo, no? Hoy en día, de verdad, hay bastantes congresos de ministerio, de líderes y todo lo demás, pero es triste ver que muy pocos de esos que asisten al congreso realmente están dispuestos a estudiar las escrituras, aún de forma gratuita, ahí de forma gratuita.
yo cuento una anécdota y con esto termino, pastor, mi esto, ¿no? En una oportunidad, un cantante vernacular que se convirtió al cristianismo vino a nuestra congregación Ajá. y hubo una cola de más de 4 cuadras. Más de 4 cuadras, solamente para escucharlo y todo lo demás. O sea, para él la gente venía solamente para escuchar sus canciones, Sí. ¿no? Y utilizan eso como un gancho y todo lo demás, ¿no? Pero no hay cambio, no hay cambio, ¿no? Entonces, el verdadero cambio que nosotros debemos ser es ser guiados por el Espíritu Santo, porque la Escritura lo dice, nosotros somos la sal y la luz de este mundo, ¿no? ¿No? Así es. Y Jesús fue un revolucionario. Jesús fue un revolucionario porque él dice bien claro que recorría las ciudades, las aldeas y todo lo demás. Él iba en busca de la gente, ¿no? Hoy en día, voy a hacer un mea culpa, hoy en día mayormente los pastores son pastores de escritorio, ¿no? Ujú. Y que están simplemente saca cita y que aparecen en el seguro social, ¿no? Saca cita, cuando Jesús no, Jesús dice bien claro, ¿no? Que los enfermos son los que necesitan el médico y él iba, ¿no? Y enseñaba a sus discípulos, ¿no? Y si aprendemos realmente esto del ministerio pastoral de Jesús, realmente vamos a ver jóvenes transformados, ¿no? Ajá. Porque Dios es un Dios de generaciones, un Dios que realmente va a transformar generaciones. Pero ¿qué generación estamos dejando nosotros? ¿Qué impacto estamos dejando? Realmente es triste todo ello, ¿no? Muchas gracias nuevamente, pastor, por sus enseñanzas y a Dios por sociedades bíblicas y que sigan más cursos como estos porque deben realmente cambiarnos el chip de todo esto, pastor. Es correcto, Dios sea la hermano. gloria. Muchas gracias a usted por su comentario. Para cerrar entonces, con esto que ha dicho el hermano Jorge. Si quieres hacer campamentos, si quieres hacer encuentro con tus jóvenes y adolescentes, hazlo. Si quieres hacer movimientos y campañas evangelísticas en un parque, hazlos. Si quieres llevarles un concierto con música que les edifique, hazlo. Pero todo movimiento, todo evento, todo aquel programa que tú desarrolles en tu Ministerio de Jóvenes y Adolescentes, cualquiera que sea campamento, retiro, tiene que estar conectado a un proceso. No lo puedes dejar suelto. Un campamento, por ejemplo, un campamento tiene que tener un pre y un post. Un congreso tiene que tener un pre y un post. Por eso es que los jóvenes llegan encendidos de un concierto, de un campamento arriba y al mes ya están igual, porque no se hizo el trabajo post. ¿Ven? Entonces, eso es parte de cambiar el chip y de utilizar nuevas formas en todo lo que tiene que ver con jóvenes y con adolescentes. Mis amados, ustedes han sido muy pacientes, haber escuchado hoy este tiempo, esta clase. Yo espero que el Señor me los bendiga mucho, los guarde en este tiempo, en esta semana que viene. Y con la ayuda del Señor, nos veremos el próximo sábado. Ahí les dejé mi página en Facebook, la de Keepers. Pueden buscarme, escribirme. Vayan a la Campus Bíblico también para hacer todo lo que hay allí también pendiente. Y en cuanto a las diapositivas, ya los hermanos de sociedades mirarán cómo les hacen llegar este formato bien. Cuídense, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos.